Listo. Listo, estamos transmitiendo desde la sala de Zoom y también a nuestro canal de Facebook. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Es un placer estar aquí en un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, eh, el doctor Bernardo Cervantes Sodi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Bernardo. Sabemos No, que gracias tienes a una ustedes. agenda muy interesante y ocupada, pero bueno, te diste el tiempo. Y antes de darte la palabra, nada más quiero aquí hacer una breve cuestión de efemérides, que en un día como hoy, un 29 de mayo, pero de 1919, pues ocurrió uno de estos fenómenos que en estas fechas nos han tenido con la mirada puesta en el cielo, que fue un eclipse total de sol. Ah, me lo Y ganaste, Laura. no, no, nada más. Pero pues nada más para dar introducción, que como ustedes saben, este fue uno de los eclipses eh, interesantes históricamente y a lo mejor no tanto por su espectacularidad visual, aunque fíjense que estaba yo revisando y en algún momento se publicó una imagen eh, eh, con las nuevas técnicas de procesamiento de imágenes y en ese entonces estoy viendo que el sol tenía una protuberancia, un arco enorme, fascinante, entonces también visualmente debió haber sido espectacular. Pero pues el interés, como ahorita nos va a platicar Bernardo, es que pues eso validó la teoría, entre otras cosas, la teoría general de la relatividad. Entonces, me da mucho gusto que en esta fecha tengamos una charla que va a tocar este tema de la relatividad. Y también, como es costumbre, queremos hacer una presentación de tu trayectoria y que aquí está Gerardo como también. Muy bien, muchas gracias, Lore. Bernardo, bienvenido. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte. Yo, fíjate que fue coincidencia, yo no me di cuenta de la fecha. La Todo verdad es está fríamente calculado. ustedes no me avisan, entonces, bueno, para mí fue sorpresa, y eso me da doble alegría. Y bueno, pues a los que nos acompañan, muy buenas tardes, noches, por cualquiera de las plataformas. Quienes están aquí en Zoom, acuérdense, al final tendremos la oportunidad de platicar un ratito con Bernardo. Y los que nos ven desde Facebook, acuérdense, leemos los comentarios en la sección de comentarios para que las dudas y las preguntas pues queden por ahí. Entonces voy a leer la semblanza de Bernardo. El doctor Bernardo Cervantes Sodi estudió la licenciatura en Ingeniería Física en la Universidad Iberoamericana y obtuvo la maestría y el doctorado en astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea en Daejeon, Corea del Sur, en el Observatorio Astronómico de Shanghái, China, y en el Instituto de Estudios Avanzados en Seúl, Corea del Sur. Es investigador de la UNAM desde el año 2015. El doctor Cervantes Sodi estudia la estructura, morfología y evolución de las galaxias mediante el análisis estadístico de poblaciones de galaxias. En años recientes se ha enfocado en la formación y estructura de galaxias barradas en medios ambientes, así como en los procesos de formación y evolución de galaxias de bajo brillo superficial. Actualmente, el doctor Cervantes es el investigador responsable del área de divulgación del IRIA. Pues Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros y el foro es tuyo. No, pues muchas gracias a ustedes. Es siempre un placer estar aquí en Clavius. Gracias Lorena, gracias Gerardo. Les estuve postergando un poco la invitación porque estuvimos muy ocupados con otras cuestiones, pero bueno, ya estamos aquí. Tengo un tema muy interesante del cual les quiero platicar. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación y ustedes me confirman si se ve adecuadamente. Ahí la vemos. Nada más que ahí está, ahí está. Ok, Súper. entonces, ¿comenzamos? Adelante. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a platicar de un descubrimiento que se anunció hace un par de años y después una confirmación el año pasado que al parecer no atrajo mucho a los medios y a mí la verdad es que me pareció espectacular. Originalmente había nombrado mi charla como escuchando el murmullo del espacio-tiempo, pero yo creo que es más certero enunciarlo como descifrando el murmullo del espacio-tiempo. Y el tema del que les quiero hablar
como bien decía Lore, es relacionado con relatividad general. Vamos a necesitar explorar un poco en qué consiste la relatividad general para entender el fenómeno que se anunció el año pasado. Pero para ello voy a tener que remontarme cerca de 10 años a la primera detección directa de ondas gravitacionales. Entonces, les voy a platicar en la primera parte de la charla de este tema que creo que alguna vez ya les han platicado y en alguna ocasión ya también hace algunos años les platiqué de este tema entre otros. Pero necesitamos entender bien esta detección de ondas gravitacionales para entender el anuncio del año pasado. Entonces, voy a comenzar con un recuento general histórico. Recordemos que en febrero del 2016 se anunció por primera vez la detección de ondas gravitacionales y estas ondas gravitacionales provenían de la colisión de dos agujeros negros extremadamente lejanos en una galaxia muy, muy distante, de unos 1.300 millones de años luz de distancia. Ahora, para entender estas ondas gravitacionales y poder describirlas, pues necesitamos una herramienta, y nuestra herramienta va a ser la relatividad general. Para plantearles la relatividad general, pues vamos a revisar un poco antes el marco teórico que prevalecía antes de que Einstein llegara a revolucionarlo todo. Recordemos que fue Newton que nos proveyó de la ley de gravitación universal. Esta ley de gravitación pues, la estableció hace cerca de 200 años. Fue extremadamente, casi 300 años, fue extremadamente exitosa para describir fenómenos tanto en la superficie de la Tierra como el movimiento de los astros en el sistema solar e incluso en la galaxia. La descripción que hacía Newton sobre la fuerza de la gravedad era una descripción fenomenológica que nos permitía entender por qué se atraían los cuerpos que tenían masa. Esa fuerza de atracción era una fuerza de acción a distancia instantánea y pues era más o menos como una fuerza fantasma, no sabíamos bien de dónde venía. Esa fuerza fantasma era la que nos explicaba por qué estamos nosotros parados sobre la superficie de la Tierra. Entonces Newton nos decía, bueno, pues es que como nosotros tenemos masa y la Tierra tiene masa, pues tenemos una fuerza de atracción entre la Tierra y nosotros, y esa fuerza de atracción nos embarra, nos atrae sobre la superficie de la Tierra. Y ese fue nuestro entendimiento por cientos de años hasta que llegó Einstein a revolucionarlo todo. Einstein nos propuso que esa fuerza de gravedad en realidad no existía, esa fuerza fantasma no existía y no teníamos por qué tratar de entenderla, porque en realidad lo que sucedía en el universo es que los objetos que tienen masa y energía son capaces de pandear la fábrica del espacio-tiempo. Y lo que nosotros experimentamos como fuerza de gravedad, en realidad es solamente esa experiencia de la curvatura del espacio-tiempo en el cual estamos inmersos. Y bueno, aquí, como bien decía Lorena, estamos conmemorando esta confirmación por parte de Sir Arthur Eddington, que en 1919 organizó una excursión para poder observar un eclipse solar desde Brasil y África y tratar de corroborar las predicciones que hacía esta teoría de relatividad general sobre cómo se iba a pandear la luz de las estrellas muy distantes al pasar cerca del Sol. Ya que el Sol tiene masa y tiene mucha masa, entonces ese Sol pandea el espacio-tiempo y entonces las estrellas que están muy distantes deberían parecer que se están moviendo al pasar el Sol entre nosotros y esas estrellas distantes. Y eso es lo que logró medir y reportar Arthur Eddington el 29 de mayo de 1919. Y la teoría entonces fue extremadamente exitosa, tan exitosa que la seguimos empleando. Y en términos generales, pues la podemos plantear con este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que se ve muy sencillito, pero que en realidad es una forma compacta de escribir unas 16 ecuaciones,
en donde el lado izquierdo de la ecuación nos describe la geometría del espacio y el lado derecho nos describe el contenido de masa y energía. Entonces, este set de ecuaciones simplemente nos dice que dependiendo de cuánta masa o energía tengamos en cierta región del universo, ese espacio se va a pandear. Así, si tenemos una región del espacio que no tiene nada, que no tiene materia y energía, pues entonces lo vamos a ver como, perdonen, una fábrica, una geometría del universo plana. Entonces, les voy a mostrar aquí algunas caricaturas en donde trato de describir la geometría del espacio. Acuérdense que el espacio tiene 3 coordenadas espaciales y una temporal, pero aquí yo voy a describir nada más 2 coordenadas, porque todo lo estamos viendo en un plano. Entonces, en este plano, si no tenemos nada, pues lo que estamos viendo es precisamente eso, un espacio-tiempo completamente plano. Pero si ponemos objetos con masa en ese espacio-tiempo, pues esos objetos van a hacer que se curve el espacio-tiempo. Y dependiendo de qué tanta materia tengan estos objetos, la curvatura del espacio-tiempo va a ser más profunda. Así nosotros, como nosotros tenemos masa, pues estamos pandeando la curvatura del espacio-tiempo. Pero los objetos más masivos la pandean todavía más. Por ejemplo, la Tierra. Aquí tenemos una caricatura en donde vemos cómo la Tierra, por su contenido de masa, pandea la curvatura del espacio-tiempo. Y entonces, a partir de esta explicación, podemos entender por qué nosotros estamos parados sobre la superficie de la Tierra. Acuérdense que Newton nos decía que la fuerza de atracción nos atraía hacia el centro de la Tierra y nos pegaba a la superficie de la Tierra. Bueno, pues Einstein nos dice que eso no ocurre. En realidad lo que ocurre es que la Tierra está pandeando la curvatura del espacio-tiempo y el espacio-tiempo nos está apachurrando a la superficie de la Tierra. De la misma manera que la Tierra pandea la curvatura del espacio-tiempo, cualquier objeto en el universo lo va a hacer. Y eso es lo que vemos en el propio sistema solar. En el sistema solar lo que vemos es que el Sol, que es el objeto más masivo, pandea la curvatura del espacio-tiempo y como ese espacio-tiempo está curvo, la Tierra no puede moverse en una línea recta, sino que tiene que describir círculos o elipses en torno al Sol para estar en equilibrio. Entonces, de esa manera es que Einstein nos explica la fuerza de gravedad y la dinámica que involucra a los objetos celestes. Si seguimos este orden progresivo, acuérdense que mientras más masa tenga un objeto, la curvatura va a ser mayor. Entonces podemos hacer una caricatura en donde describamos la curvatura del espacio-tiempo de acuerdo a la masa de los objetos que estemos estudiando. Así, en esta caricatura aquí les muestro del lado izquierdo cómo el Sol pandea la curvatura del espacio-tiempo de manera apreciable, pero si nos fijamos en un objeto más compacto y más denso como son las estrellas de neutrones, pues esas estrellas de neutrones van a curvar todavía más el espacio-tiempo. Y si llegamos al extremo de los agujeros negros, pues esos agujeros negros van a provocar una curvatura tan extrema que rompen la fábrica del espacio-tiempo. Entonces, de esa manera podemos ir entendiendo cómo la fuerza de gravedad se expresa debido a la curvatura del espacio-tiempo en torno a los objetos que nos interesan. Si hasta aquí vamos bien, entonces lo que hemos visto es simplemente la curvatura del espacio-tiempo debido a objetos masivos estáticos. Pero ¿qué pasa si tenemos dos objetos que tienen masa y al mismo tiempo están rotando uno en torno al otro? En ese caso, los objetos no van a provocar una curvatura del espacio-tiempo estática, sino que van a provocar algo así como olitas, algo así como esto. Imagínense que estos dos objetos son dos estrellas de neutrones que son extremadamente masivas y todas estas ondulaciones son las ondulaciones en la fábrica del espacio-tiempo que provocan al estar rotando una en torno a la otra. Eso es lo que predice la teoría de relatividad general de Einstein.
Si los objetos tienen masa y se están moviendo, van a estar provocando ondulaciones en la fábrica del espacio-tiempo y esas ondulaciones se van a propagar como ondas gravitacionales. Y pues a ustedes no les sorprenderá que el primero en predecir esas ondas gravitacionales haya sido el propio Einstein. Einstein en 1916 predijo por primera vez la producción de estas ondas gravitacionales. Siguiendo su teoría de relatividad general que había publicado el año previo, pues entonces hizo los cálculos de qué ocurriría si un objeto masivo se mueve. Y si ese objeto masivo se mueve, entonces provoca estas ondas gravitacionales que además se van a propagar a la velocidad de la luz. Muy bien, hasta ahí todo bien, pero resulta que Einstein no era infalible y se nos equivocó. Resulta que unos años después, en 1936, Einstein cambió de opinión y le escribió a un amigo suyo un tanto desconocido, no sé si a ustedes les sonará Max Born. Entonces, pues le escribí a este amigo que algo sabía de física y Einstein le dijo, bueno, pues junto con un joven colaborador he llegado al interesante resultado de que las ondas gravitacionales no existen. Es decir, Einstein cambió de opinión y platicándolo con sus colaboradores, pues llegó a la conclusión de que sus cálculos eran correctos en esta ocasión y pues como buen científico lo que trató de hacer fue publicar sus resultados, ¿no? Si tenemos un resultado interesante los científicos, pues los publicamos para que sea de conocimiento del público en general. Entonces escribió un artículo junto con su colaborador Rosen y lo envió a publicar. En el círculo científico, cuando mandamos publicar un artículo, pues no siempre nos lo aceptan. En las revistas científicas hay que pasar un sistema de arbitraje en donde nos revisan nuestro trabajo para ver si está bien hecho o no. Y resulta que el editor de la revista a la cual Einstein envió su artículo detectó un error. Entonces, pues el editor le escribió a Einstein diciéndole que el árbitro había encontrado un error en el artículo de Einstein y que no le podía publicar de esa manera su artículo. Le mandó una carta muy cuidadosa a Einstein y adivinen qué hizo Einstein. Pues hizo una rabieta. Hizo una rabieta porque dijo, bueno, pues yo le envié mi artículo para su publicación y no le di autorización alguna para que lo muestre algún especialista antes de la publicación. Hizo tanta rabieta a Einstein que dijo que no veía motivo para responder los comentarios erróneos del experto, en este caso el árbitro, y decidió entonces tratar de publicar su artículo en otra revista. Bueno, Einstein hizo tal rabieta que nunca volvió a publicar en esa revista científica. Pero resulta que Einstein se había equivocado. A nosotros nos consta que existen las ondas gravitacionales, ya las detectamos. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Bueno, pues Einstein podía ser muy soberbio, podía hacer muchas rabietas, pero no era nada tonto. Y entonces lo que hizo fue revisar su artículo. Al revisar su artículo, encontró el error, lo corrigió y publicó el artículo. Pero publicó el artículo diciendo que las ondas gravitacionales sí existían. Entonces, desde 1937 tenemos certeza teórica de que esas ondas gravitacionales existen, que se propagan a la velocidad de la luz y que esas ondas gravitacionales son extremadamente pequeñitas y difíciles de detectar. Y tan difíciles de detectar son que nos tardamos casi 100 años en poder detectarlas por primera vez. Ahora, ¿qué ocurrió en aquella detección del 2016? Bueno, pues esa detección se debió a un fenómeno en una galaxia extremadamente lejana. En una galaxia muy lejana que se encontraba más o menos a 1.300 millones de años luz de distancia, había dos agujeros negros. Esos dos agujeros negros estaban rotando uno en torno al otro. Y aquí hay una concepción artística de cómo se podrían haber visto esos dos agujeros negros. Los agujeros negros pues son los hoyos negros que están al centro de la imagen y como ustedes podrán ver, se ven como unas distorsiones en torno a esos agujeros negros. Esas distorsiones de la luz que está de fondo
se debe a la extrema curvatura que provocan los agujeros negros. Entonces, esos dos agujeros negros estaban rotando uno en torno al otro, perturbando la fábrica del espacio-tiempo. Estaban azotando la fábrica del espacio-tiempo, provocando estas ondas gravitacionales. Pero si los agujeros negros estaban agitando la fábrica del espacio-tiempo, necesitan energía para azotar la fábrica del espacio-tiempo. Entonces fueron perdiendo energía. Y a medida que fueron perdiendo energía, esa rotación uno en torno al otro fue decreciendo hasta que chocaron. Y es justo lo que se muestra en este video. Aquí vemos los agujeros negros rotando. A medida que están rotando, están produciendo estas ondas gravitacionales que nosotros vemos como distorsiones de la luz que nos llega de las estrellas más lejanas. Y con el paso del tiempo, esos agujeros negros empiezan a cerrar sus órbitas. Y cierran sus órbitas a tal extremo que llegan a tocarse, chocar y provocar un solo agujero negro. En cuanto chocan, se genera la mayor producción de ondas gravitacionales y esas ondas gravitacionales van a viajar por todo el universo hasta llegar a la Tierra. Aquí hay una simulación numérica de cómo se producen esas ondas gravitacionales. En esta simulación, los dos puntitos negros que se encuentran al centro de la imagen representan los agujeros negros. El fondo azul representa el espacio plano del universo. Y a medida que el espacio plano del universo se curva por los agujeros negros, esa curvatura se ejemplifica con el cambio de color, al verde, al amarillo y al rojo. Y en la parte inferior de la imagen van a ver esta curvatura, estas ondulaciones que son las ondas gravitacionales que se van produciendo a medida que esos agujeros negros orbitan y chocan. Pues vamos a ver cómo se ve esta imagen. Aquí nos estamos acercando a esos agujeros negros que están orbitando uno en torno al otro. Ahí vemos cómo la curvatura del espacio-tiempo es extrema en donde están clavados esos agujeros negros. Y a medida que esos agujeros negros están orbitando, están produciendo ondas gravitacionales que vemos en la parte inferior de la imagen. Esas ondas gravitacionales van a ver que cada vez van a estar más pegaditas y su amplitud, su altura cada vez va a ser mayor. Esa frecuencia de las ondas gravitacionales va a ir aumentando, su amplitud va a ir aumentando hasta el momento en que esos agujeros negros se toquen y choquen. En cuanto chocan, llegan a su máxima intensidad esas ondas gravitacionales en ese punto. Y en cuanto chocan esos agujeros negros, se vuelve un solo agujero negro que alcanza simetría y deja de producir ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales que ahora vemos como ondas rosas, se propagan a lo largo de todo el universo hasta que llegan a la Tierra y a nuestros detectores. Y podemos medirlos. Aquí está la Tierra y vamos a ver qué le pasa a la Tierra cuando le pasa ese frente de ondas gravitacionales que se produjeron hace 1.300 millones de años en una galaxia que se encontraba a 1.300 millones de años luz de distancia. Vamos a ver que al paso de esas ondas gravitacionales, el espacio-tiempo se va a distorsionar y entonces la forma de la Tierra se va a distorsionar. Ahora, la distorsión que les vamos a mostrar en esta imagen es extremadamente exagerada, no crean que eso ocurrió a ese nivel. Pero para ejemplificarlo, ahí vemos cómo las ondas gravitacionales van pasando y la Tierra empieza a distorsionarse y empieza a oscilar, a ondular por el paso de las ondas gravitacionales hasta que llega el máximo cuando chocan los agujeros negros y todo se estabiliza. Eso es más o menos lo que le pasa al universo cuando pasan las ondas gravitacionales. ¿Y cómo es que lo medimos? Bueno, pues en la Tierra tenemos un instrumento muy interesante que es un interferómetro. En un interferómetro lo que hacemos es hacer pasar un rayo de luz, en este caso un rayo láser. No sé si alcanzan a ver mi cursor, si alguien me pudiera decir. Sí, lo alcanzamos a ver. Ah, muy bien. Entonces, aquí les voy a explicar cómo funciona este interferómetro. Aquí tenemos un rayo láser que se emite en esta dirección y llega a este semiespejo. Este semiespejo va a dividir el rayo láser y va a hacer que
una parte del rayo láser se refleje y vaya en esta dirección, y otra parte del rayo láser continúe a lo largo de esta dirección. Acuérdense que la velocidad de la luz es constante. Y entonces, si este brazo del interferómetro es de la misma longitud que este otro brazo del interferómetro, cuando los rayos láser llegan a estos dos espejos y regresan, deben regresar exactamente al mismo tiempo, porque viajan a la misma velocidad. Y al llegar a esta región, podemos entonces medir si llegaron sincronizados o no los rayos láser. Ahora, imagínense que pasa una onda gravitacional en el plano de ese interferómetro. Y la onda gravitacional, acuérdense que lo que va a hacer estrujar el espacio-tiempo en una dirección y elongarla en la otra. Y viceversa. Entonces, lo que va a provocar es que uno de estos brazos va a crecer en longitud y el otro se va a acortar. Entonces, la sincronización del rayo láser va a perderse y vamos a poder ver qué tanto se desplazaron estos brazos uno con respecto al otro. Eso es lo que se ejemplifica en este videíto. Aquí vemos cómo se divide el rayo láser, regresa y entonces podemos medir si cambia la longitud de estos dos brazos. Cuando pasa la onda gravitacional, se debe medir ese cambio de longitud de los brazos del interferómetro. Aquí se ve cómo llega el rayo láser a ese espejo, regresa y si coincide en distancia con el otro brazo, entonces encontramos una interferencia constructiva y si no, entonces podemos jugar con las longitudes de los brazos y tratar de medir cómo cambian la longitud uno con respecto al otro. Ok, de esa manera vamos a tratar de medir la onda gravitacional. Ahora, esa onda gravitacional es extremadamente grande. Entonces, si nosotros montamos nuestro interferómetro en una mesa de laboratorio, pues no lo vamos a ver, porque necesitamos que el brazo del interferómetro sea más o menos del tamaño de la onda gravitacional que le pasa. Entonces, para poder medir estas ondas gravitacionales, lo que se hizo es construir un interferómetro de 4 kilómetros de longitud. Aquí está el interferómetro que construyeron en Estados Unidos, en donde aquí está el instrumento que emite el rayo láser y lo divide en estos dos brazos. En cada extremo de estos brazos tenemos los espejos que hace que regrese el rayo de luz y en esta región volvemos a entonces poder sincronizar la llegada de los dos rayos láser y entonces podremos medir la diferencia de longitud de cada brazo por el paso de la onda gravitacional. En realidad, el rayo láser circula por un tubo que está sellado y está al vacío para que no haya interferencia con partículas de aire ni nada por el estilo. Y entonces no vemos directamente el rayo láser, sino nada más la construcción. Bueno, en principio, cada uno de estos dos brazos mide 4 kilómetros. Cuando pasa la onda gravitacional, entonces un brazo se va a alargar y el otro se va a cortar. Pero el paso de la onda gravitacional es extremadamente pequeñita. El efecto que provoca en la longitud del brazo es minúscula. Si el brazo, sin el paso de la onda gravitacional, mide 4 kilómetros, cuando pasa la onda gravitacional y lo estira, mide 4 kilómetros, punto 0,0000001 kilómetros. El paso de la onda gravitacional estira el brazo, punto 21 ceros, 1 kilómetro. Esto es extremadamente difícil de medir. El cambio en la longitud del brazo que estamos tratando de medir, el brazo mide 4 kilómetros, el cambio que tratamos de medir es escasamente la 10,000ª parte de lo que mide el núcleo de un átomo. A ese nivel es la precisión de este instrumento. Imagínense que este es un átomo. Aquí es un diagrama de cómo se ve un átomo. Al centro está el núcleo en azul. Lo rojo indica la trayectoria del electrón. Y vamos a ver cómo el electrón está dando vueltas como loco a lo largo del núcleo del átomo. Hacemos un zoom hacia el núcleo del átomo. Y vamos a ver cómo
esta superficie de el núcleo atómico se perturba por la 10.000ª parte de su radio al paso de la onda gravitacional. Este es, al día de hoy, el instrumento más preciso que ha logrado construir la humanidad en toda su existencia. Esto en sí, poder construir algo así, ya debiera ser suficiente para maravillarnos. Nosotros estamos acostumbrados a medir distancias. Por ejemplo, si nosotros usamos una regla de 30 centímetros, nuestra regla de 30 centímetros logra medir milímetros, 2 órdenes de magnitud por debajo de los centímetros que estamos calculando. Estos son 21 órdenes de magnitud, la precisión de este instrumento. Y este instrumento es capaz entonces de medir estas ondas gravitacionales. Bueno, resulta que Estados Unidos no nada más construyó uno, sino 2 interferómetros en los extremos de su país para poder medir el paso de la onda gravitacional y cerciorarse de que lo que estaba midiendo no era un efecto local, no estaba midiendo que el espejo se movía por el paso de un camión, sino que lo que estaba midiendo era la señal de algo que venía del espacio exterior. Bueno, pues con estos instrumentos entonces, después de 1.300 millones de años de que chocaron esos agujeros negros, pudimos medir la onda gravitacional y aquí están las mediciones en cada uno de estos 2 interferómetros y su comparación con nuestro modelo teórico del choque de 2 agujeros negros. Al comparar la señal de estos interferómetros con el modelo, podemos llegar a la conclusión de que la onda gravitacional se generó por el choque de un agujero negro que tenía 36 veces la masa del Sol con otro agujero negro que tenía 29 veces la masa del Sol y cuando chocaron, produjeron un agujero negro de 62 veces la masa del Sol. Si hacen las sumas y la diferencia, van a ver que nos faltan 2 masas solares. La suma de 36 y 29 son 64, no 62. Nos faltan 2 masas solares. ¿Qué pasó con esas masas solares? Se convirtieron casi instantáneamente en energía. Y esa energía puso a reverberar a todo nuestro universo. Y es lo que detectamos como la onda gravitacional. Bueno, pues de eso no les vengo a platicar hoy, porque eso ya ocurrió hace 10 años. De lo que les vengo a platicar hoy es de algo todavía más sorprendente. Esto lo podemos detectar cuando chocan 2 agujeros negros que tienen más o menos 10, 20 o 30 veces la masa del Sol. Y cuando chocan, provocan una onda gravitacional que podemos medir con estos instrumentos. Pero si queremos medir choques de agujeros negros más masivos, necesitamos construir instrumentos, interferómetros más grandes. Aquí les muestro 2 instrumentos que están planeados por construirse. Aquí está el instrumento del LIGO, el interferómetro que les acabo de mostrar. Acuérdense que ese interferómetro que está en Estados Unidos mide 4 kilómetros de largo de brazo. En este momento hay planes de construir 2 interferómetros. El interferómetro del telescopio Einstein, que va a tener 10 kilómetros de largo, y hay otro que se está planeando construir de 40 kilómetros de largo del brazo. Con estos interferómetros, uno en Estados Unidos y el otro en Europa, podríamos medir el choque de agujeros negros que tienen muchas más masas solares que los que ya hemos detectado. Ahora, resulta que los astrónomos somos sumamente ambiciosos y nunca nos basta nada. Entonces, no queremos construir nada más estos 2 interferómetros, sino que queremos construir todavía uno más ambicioso. Ya tenemos el interferómetro que mide 4 kilómetros. Queremos construir uno que mide 40 kilómetros. Pero sabemos que existen ondas gravitacionales que tienen longitudes de onda no de decenas de kilómetros, sino de millones de kilómetros. Entonces queremos construir un interferómetro que mida millones de kilómetros de longitud. Eso obviamente no lo podemos construir en la Tierra, porque la Tierra es mucho más pequeña que 1 millón de kilómetros. Entonces lo que se está planeando construir es un interferómetro en el espacio que tenga 2.5 millones de kilómetros de brazo y que esté rotando
en torno al Sol, cerca de la Tierra, y que nos vaya siguiendo, que nos vaya como pastoreando. Y con este interferómetro vamos a poder entonces medir ondas gravitacionales que tengan longitudes de onda mucho más grandes de las que hemos podido detectar hasta el momento. Ahora, nosotros ahorita no tenemos ni este interferómetro, ni los dos previos que les comenté, pero sí tenemos un interferómetro natural. El interferómetro natural que tenemos no mide 40 kilómetros de largo o no mide 2.5 millones de kilómetros de largo, sino que mide años luz de largo. El interferómetro que tenemos es un interferómetro natural que existe en nuestra galaxia y está compuesta por pulsares. Entonces, déjenme hacer una pausa ahorita rápido para llegar ya a la conclusión de mi charla. ¿Qué son los pulsares? Acuérdense que las estrellas tienen diferentes etapas de vida en su vida cuando evolucionan, y los objetos más evolucionados colapsan para formar estrellas de neutrones. Estas estrellas de neutrones son estrellas que son sumamente densas, son tan densas que los protones de esas estrellas capturaron a los electrones y toda la estrella está hecha de neutrones. Ahora, eso es muy impresionante, pero no es de lo que les quiero hablar. Esas estrellas de neutrones son muy energéticas, son muy compactas y tienen campos magnéticos muy intensos. Y esos campos magnéticos muy intensos hacen que esas estrellas de neutrones no brillen en todas direcciones de la misma manera, sino que su radiación electromagnética se vea colimada, apunte en direcciones preferenciales, que tengan como rayos de luz, chorros de luz a lo largo de sus polos. ¿Ok? Eso es algo natural que ocurre en este tipo de estrellas. Ahora, imagínense que tenemos una estrella de neutrones con su rayo de luz que está apuntando en esta dirección, y esa estrella está rotando. A medida que rota, si ese rayo, este chorro de luz, apunta en la dirección de la Tierra, entonces voy a ver un pulso cuando nos esté apuntando a nosotros. Si el chorro de luz no nos está apuntando, entonces no veo luz. Estas estrellas están rotando más o menos a unas 100 o 1000 veces por segundo. Y entonces cuando estamos viendo una de estas estrellas, que llamamos pulsares, vemos unos 100 o 1000 pulsos por segundo en nuestra dirección. Y esos pulsos son extremadamente precisos, porque la estrella está rotando siempre a la misma velocidad. Ahora, estos pulsares los conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, conocemos muchos de estos pulsares y tenemos varios mapas de pulsares en la galaxia. De hecho, conocemos estos pulsares y su ubicación también, que incluso en los 70s, cuando se envió el Voyager a explorar el sistema solar, y ahora este Voyager, esta sonda espacial, ha dejado el sistema solar, se incluyó este disco dorado en donde había un mapa de la distribución de estos pulsares en torno al Sol, en caso de que alguna civilización extraterrestre encontrara esta sonda y pudiera ubicar a la Tierra dependiendo de la ubicación de estos pulsares. Entonces, lo que les quiero decir es que estos pulsares existen. Lo que hacen estos pulsares es mandar pulsos de luz muy regulares en nuestra dirección, y esos pulsos de luz son los que vamos a usar como un interferómetro a escala galáctica. Esos pulsares los podemos observar con diferentes instrumentos. Aquí les muestro algunas de las antenas que se usan en toda la superficie de la Tierra para monitorear unos 60 o 70 pulsares que conocemos. Y esos pulsares, acuérdense que están en la galaxia, y cuando pasa una onda gravitacional, esa onda gravitacional va a hacer que algunos pulsares parezca que se alejan de nosotros en una dirección y los otros se acerquen a nosotros. Va a hacer que la frecuencia de los pulsos que estamos observando para algunos pulsares aumente y la frecuencia en la dirección opuesta disminuya. Veamos esta caricatura. Con esto cerramos. Aquí está la Tierra al centro. Aquí les pongo una imagen con 5 pulsares como ejemplo. Así están organizados estos pulsares en torno a nuestra galaxia. Ahora imagínense que pasa una onda gravitacional, y entonces esta onda gravitacional va a
a distorsionar a nuestra propia galaxia y la va a estirar en una dirección y aplanar en otra. Y después de un instante va a hacer que ocurra lo opuesto. Entonces, si estamos observando desde la Tierra este pulsar y la onda gravitacional elonga el espacio-tiempo en esta dirección, entonces los pulsos que llegan desde este pulsar a la Tierra van a llegar retrasados. En cambio, los pulsos que llegan de este pulsar a la Tierra van a llegar más pegaditos porque la distancia que recorre es menor. Ahora, ¿qué tanto se distorsiona la frecuencia de los pulsos de un pulsar en una dirección y en otra? A ver, imagínense que estamos viendo este pulsar y encontramos otro muy cerquita por acá. Vamos a regresarnos a nuestra imagen distorsionada. Este pulsar, al paso de la onda gravitacional, nos va a mandar pulsos más retrasados porque está recorriendo una distancia mayor su luz para llegar a la Tierra. Si nos fijamos en un pulsar en esta región, muy cerquita a este, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque en esta dirección la distancia aumentó. Pero si nos fijamos en la dirección perpendicular, a 90 grados, en esta dirección va a ocurrir lo opuesto. En lugar de aumentar la distancia, va a disminuir la distancia. Y entonces los pulsares en esta dirección nos debieran estar mandando pulsos más rápido. Esta forma de analizar las señales es lo que vemos en esta gráfica, que es un tanto difícil de entender. Aquí nos dice qué tan sincronizados están los pulsares de acuerdo a qué tan separados están esos pulsares en la bóveda celeste. Y lo que nos dice esta gráfica es que los pulsares que están muy cerquita unos de los otros tienen las mismas distorsiones que aquellos que están a 90 grados entre sí. Y la predicción de la onda gravitacional al pasar por donde están esos pulsares es esta curva en morado. Los puntos azules son las observaciones que se han hecho con un conjunto de unos 50 o 60 pulsares. Y esto lo que nos dice es que esos pulsares están oscilando en torno a nuestra posición en la Tierra. Y están oscilando porque el espacio-tiempo está siendo perturbado por ondas gravitacionales extremadamente grandotas. Y resulta que estas ondas gravitacionales extremadamente grandotas están perturbando esta distribución de pulsares desde hace muchos años, porque los hemos estado monitoreando más de 10 años. Ahora, ¿qué está produciendo estas ondas gravitacionales? Acuérdense que la detección de hace 10 años, supimos que esa onda gravitacional provenía del choque de dos agujeros negros que tenían más o menos 30 masas solares cada uno. Estas ondas gravitacionales, que son mucho más grandotas, creemos que provienen de agujeros negros supermasivos, como los que se encuentran al centro de nuestra galaxia o al centro de M87. Acuérdense que al centro de todas las galaxias existen agujeros negros que no tienen 10 o 20 veces la masa del Sol, sino que tienen millones de veces la masa del Sol. ¿Y qué pasa si dos galaxias chocan? Imagínense que esta galaxia choca con esta galaxia y en cada uno de los centros de estas galaxias tenemos agujeros negros supermasivos de millones de veces la masa del Sol. Pues esos agujeros negros supermasivos van a rotar uno en torno al otro y van a producir estas ondas gravitacionales que son las que detectamos con esta medición. Ese es el mensaje que les quiero regalar o transmitir en esta charla. Esta detección nos dice que nuestro universo está constantemente perturbado, oscilando por una cantidad impresionante de agujeros negros supermasivos que están rotando uno en torno al otro. Nosotros ya teníamos evidencia observacional, incluso le hemos tomado la imagen a esos agujeros negros supermasivos y teníamos la predicción de que esos agujeros negros supermasivos deben orbitar en torno a uno al otro y chocar para formar cada vez agujeros negros más masivos. Bueno, pues con esta detección sabemos que esas
órbitas de los agujeros negros supermasivos y sus choques provocan ondas gravitacionales que ahora somos capaces de detectar con nuestro interferómetro natural de pulsares en torno a toda nuestra galaxia. Y bueno, con esto termino la charla y espero preguntas. Espero que no haya sido demasiado compleja.